El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, Iglesia del Señor, Iglesia Bautista de Lajas, amigos y todos los que se acercan para participar de esta reflexión en esta noche. Sean todos bienvenidos y el Señor les bendiga de una manera como el Señor sabe hacerlo, abundante, rica. Agradecido al Señor de que Él, en medio de estas circunstancias, nos sigue dando su ayuda. Es fiel, permanece su fidelidad y reconocemos que separados de Él nada, absolutamente nada podemos hacer. Que sea de edificación y que esté en sus propósitos. Quisiera orar para de una vez comenzar este tiempo de reflexión para con la iglesia. Te damos gracias, Padre eterno Dios, que podemos invocar tu nombre que es santo, 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 para reconocerte en tu grandeza, en tu poderío, alabarte y agradecerte, Señor, el don de la vida eterna que está en Jesús y que de manera libre y soberana y en pura gracia tuya, Señor, nos has concedido a los que desde el Evangelio hemos respondido a esta oferta de salvación, Señor. Te damos gracias y quisiera presentar, Señor, a los oyentes para que tú les bendigas y les edifiques en esta noche con el tiempo que vamos a compartir juntos. Y de una manera muy particular, muy especial, cualquier oyente que esté, Señor, delante de tu palabra en esta hora, que no te conoce, Señor, que seas tú mostrándole su necesidad de Jesucristo y la seguridad eterna, que es garantía tuya desde el Evangelio, para salvación y para vida eterna. Dirígeme con sencillez para hablar esta tu palabra, oh Dios, en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Hermanos amados, uno de los conceptos o términos que en estos tiempos, desde que comenzó prácticamente esta pandemia, más se mencionan y se toman en consideración es el concepto o el término seguridad. No sé si estás de acuerdo conmigo. Los protocolos son la orden del día a todos los niveles, en todas las áreas, para garantizar precisamente la seguridad de las personas que llegan a los lugares, que frecuentan los lugares para solicitar algún servicio que les sea pertinente. Pero también espiritualmente, sin embargo, no parece haber este rigor, aunque la palabra de Dios, que sabemos que es la Biblia, se expresa de una manera muy clara respecto a la seguridad eterna que Dios ofrece desde el Evangelio a todo aquel que cree. Y precisamente de eso vamos a hablar, de eso vamos a ver en esta noche, esta garantía de seguridad que el Señor brinda a los que entre ustedes somos ya creyentes en Cristo Jesús y a cualquiera que esté entre nosotros, invitándole a que presten mucha atención. Quiera el Señor iluminarles por su palabra a través de su Espíritu Santo para que lleguen a tener esta certidumbre. Se trata de una triple evidencia de seguridad eterna en el Señor Jesucristo, y para ello vamos solamente a ver dos versículos bíblicos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el mismo capítulo 1, como parte de esa doxología con la cual él adora y bendice el nombre de Dios por sus innumerables gracias y bendiciones, todas para que su nombre sea exaltado y él pueda tener gloria entre los que escuchamos su santa y bendita palabra. Quiero leer desde Efesios capítulo 1, entonces, los versículos 13 y 14 de ese capítulo 1, dice esta palabra de Dios: en él también vosotros, y cuando dice él aquí, se refiere a Cristo, de quien está hablando todo este pasaje, y toda la carta habla de Cristo, en Cristo, por Cristo y en él. Bien, así lo tengo yo escrito aquí al lado del título de la primera página donde comienza la carta. Tengo subrayado en Cristo, porque de eso trata la carta. Todos estos beneficios son en Él. Pues dice esta palabra, repitiendo en el versículo 13, en Él también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Señor bendiga esta bendita palabra. Estos dos versículos, y fíjense que son solamente dos versículos, y todo lo que dicen hablan de una triple evidencia de seguridad eterna. Ese es el título para el mensaje y es el contenido que yo quiero desarrollar en 3 puntos, como aparecen aquí en estos mismos textos. Estos dos versículos dejan claramente establecido, y no solamente establecido, sino también en un orden natural de sucesión o de sucesos, cómo ocurren estas 3 evidencias de la seguridad eterna de la salvación. A saber, la primera tiene que ver con nuestra experiencia personal, la segunda tiene que ver con la palabra de Dios y la tercera tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Entonces comencemos con lo que aparece aquí como primera evidencia de la seguridad eterna que todo cristiano puede y debe tener en Cristo Jesús. Es la experiencia personal. Fíjense que en el versículo 13 habla de habiendo oído y habiendo creído. Ahora, fíjense ustedes que el oír y el creer son acciones que hablan o testifican de una experiencia que es personal, pero muy personal, sobre todo cuando se trata de la oferta del Evangelio y el fruto de salvación que el Evangelio propone a todo aquel que oye y cree. Nadie puede oír por ti y nadie puede oír por mí. Bien, de modo que yo llegue a ser salvo por lo que otro ha oído, pero que yo no he oído y por consecuencia no he respondido a lo que he escuchado. Esta es una experiencia, hermanos, que Dios ha diseñado para que se dé de manera individual, pero también personal. Bien pudiera ser, por ejemplo, que ahora ustedes estén allí y quizás sea la realidad de esta, haya un grupo entre ustedes sentados en la sala o en la mesa, en una mesa en la casa, ¿verdad? Escuchando esta palabra de Dios, este mensaje. Y allí podríamos decir que ustedes están participando de una experiencia grupal. Todos están oyendo a la vez lo que se está diciendo por este medio. Pero cada uno, fíjense, cada uno a la vez tiene que creer, tiene que asumir un compromiso, tiene que tomar una decisión muy personal. No por el grupo o a nombre del grupo, sino individualmente. O sea, una persona que responde al Evangelio, pues responde de una manera personal. Y el efecto, el fruto de haber respondido, se va a ir en su favor. Por lo tanto, esta palabra, esto es lo que queremos dejar claramente establecido. Que no se trata, por ejemplo, de la experiencia de que cualquiera persona vaya o esté acostumbrado, y no sabemos por cuánto tiempo, de asistir, por ejemplo, a los cultos dominicales en la iglesia. ¿Bien? Y pensando que aunque ha oído y otros han creído, pues él también es salvo sin haber creído. No puede ser así. Cada uno de manera personal tiene que escuchar, y de una manera personal, para que Dios acredite el creer a Él, tiene que hacerlo de una manera individual. El testimonio que sostiene, la enseñanza sostenida por el Nuevo Testamento, es que oír y creer son inseparables para que la salvación del pecado ocurra. Por ejemplo, voy a hacer dos citas aquí. Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5 y versículo 24, el mismo Señor Jesucristo habló y dijo: de cierto os digo. Cuando dijo de cierto os digo, quiere decir que lo que Él está diciendo es categórico y es enfático.
¿Bien? No es algo para que lo escuchemos a la ligera y sigamos de largo, sino para que prestemos atención. Es como si estuviera diciendo, les pido que presten atención. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado ha pasado de muerte a vida. Es lo que el Señor Jesús dice aquí. Fíjense que está muy claro allí el oír y el responder en fe. También en Romanos capítulo 10 hay dos textos aquí, dos versículos en este capítulo 10 de Romanos que dice de la siguiente manera. Romanos 10, 14, voy a leer el versículo 14 y después el 17. Pregunta el apóstol Pablo, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Se fijan? Tiene que haber un oír para que haya una respuesta de creer o de rechazar. Y el versículo 17 dice, así que la fe, y cuando dice fe aquí, en este contexto, es creer. ¿Bien? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No es oír tampoco cualquier cosa y responder a cualquier enseñanza o a la primera cosa que pretenda garantizarnos a nosotros la salvación, que solamente, como vamos a ilustrar más adelante, está en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y tiene como fundamento la revelación por la palabra de Dios. La experiencia inicial de salvación eterna y de seguridad comienza con esta experiencia doble e indisoluble de haber oído y creído, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe, o sea, de creer en los que la oyeron. ¿Se dan cuenta entonces? Cité de Hebreos capítulo 4 y versículo 2. Como lo resumió un expositor, el provecho de oír está en creer y el provecho de creer está en haber oído. ¿Se fijan ustedes? Indisoluble. Y yo, amado y amada oyente, nadie mejor que tú sabe con certeza si ha oído y sobre todo si ha creído. Este es el desafío, este es el reto que desde ahora pues voy dejando, ¿verdad? Para todos. Es un asunto tan personal que solamente tú puedes saber con toda seguridad de que has oído y de que has creído. O de que has oído, pero todavía tú estás, ¿verdad?, sin tomar una decisión, sin haber creído en el Señor Jesucristo. He allí entonces la primera evidencia de nuestra salvación y seguridad eterna, que es en Cristo Jesús, habiendo oído y creído. Ahora, la pregunta que quizás tú has estado haciendo o te harás en este momento, ¿oír qué? ¿Y creer qué? Bueno, pues oír, que es la segunda evidencia de seguridad eterna, es la palabra de verdad. Oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Allí mismo en el versículo 13. Fíjense que este versículo 13 prácticamente dice contiene las tres evidencias. Lo único que el versículo 4 entonces, en cuanto a la última, añade un poquito más y ahí vamos a llegar bien prontito ya. Ambas expresiones son lo mismo. Son una referencia al evangelio. La palabra de verdad, ¿verdad? El evangelio de salvación y la palabra de verdad son una referencia a lo que se conoce como el evangelio de Jesucristo. Este énfasis que hace el apóstol Pablo en este versículo 13 implica, por el contexto del Nuevo Testamento y por el testimonio de su propio ministerio, que existía y se predicaba, así como hoy también, hermanos y oyentes, un evangelio de mentiras y de falsas enseñanzas. Por ejemplo, la carta a los Gálatas y porciones de la carta a los Colosenses, muy específicamente el capítulo 2
ambas cartas escritas por el apóstol Pablo bajo la dirección del Espíritu Santo, evidencian este trasfondo siniestro de añadir a la suficiencia de Cristo, añadirle méritos humanos, añadir obras de la ley, añadir argumentos que apelan a los sentidos y que estimulan sentimientos religiosos de justificación propia. Básicamente el contenido de esos dos escritos, la carta a los Gálatas y la carta también a los Colosenses, se basan y tratan de refutar, lo hacen para refutar el peligro y advertir del peligro en que estaban aquellos creyentes, aquellos nuevos creyentes, si pudiéramos decir así, con relación a lo que es el verdadero evangelio de salvación, que nos da seguridad eterna, y la pugna que había con falsas enseñanzas que proliferaban de una manera, podríamos decir así, brutal, en aquel tiempo, como lo es en los días presentes también. Hoy, por ejemplo, unos hablan del evangelio, pero equivocadamente añaden una seguridad de salvación ajena al evangelio de esta salvación y a la palabra de verdad. Y lo hacen basados en días a guardar, en sistemas dietéticos a seguir. Lo hacen adjudicando un sello de Dios distinto al que veremos en este mismo versículo 13, al final del versículo 13, que estamos nosotros reflexionando en esta noche. Aún otros niegan en el tiempo presente que haya una seguridad eterna si no es por estar viviendo una vida perfectamente santa, sin pecar. Caen en una actitud de un legalismo farisaico, ¿verdad? Que prácticamente, en vez de llevarlos a un gozo de la salvación y a una seguridad eterna, le quitan toda esperanza a las personas que están pensando que nosotros podemos en esta vida ser por nosotros mismos perfectos. Solamente podemos ser vistos perfectos y agradables delante de Dios precisamente por la obra de Cristo y absolutamente por la obra suya. Si usted peca, dicen estas personas de este segundo grupo, entonces usted no puede estar seguro de la salvación. Ha caído de ella. ¿Ha escuchado usted de eso? Fulano cayó de la salvación. Y hay tanta gente vigilándose a ellos mismos, presionándose a sí mismos, acosándose, si pudiéramos decir, a sus propias almas, buscando y velando de no caer de esta salvación. Eso yo lo he escuchado y es bastante frecuente en grupos de personas que pues son cristianos, si pudiéramos decir así. Por lo menos ellos están en un lugar o en lugares donde se identifican con el cristianismo. Otro grupo ni siquiera predican a Cristo, hermanos. Todo se trata de prosperidad económica, de todo lo que podemos pedir, reclamar y declarar y exigir a Dios, ¿verdad? Porque Él nos ha llamado y Dios quiere que nosotros seamos felices, ¿verdad? Y es bueno que la gente escuche y se sienta bien, precisamente con promesas de hombres, ¿verdad? Predicando sistemas de cómo usted puede hacerse rico, ¿verdad? Y todas estas cosas que no son el evangelio de esta salvación, no son la palabra de verdad. Ahora, el evangelio de nuestra salvación, la palabra de verdad que debe ser oída y debe ser creída para seguridad eterna en el Señor Jesucristo, tiene que estar centrada en la persona y en la obra precisamente de Cristo, de nuestro Salvador, el Hijo de Dios. Voy a citar unos textos para que ustedes se den cuenta que es la misma palabra de Dios la que establece esta norma. Es la revelación de Dios, es la buena noticia, la buena nueva para ti y para mí y para todo el que oye. Fíjense en primer lugar, dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. Entonces, en nadie más
podemos ser salvos, dice este versículo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es así? Hermanos, por el amor y la obra de Cristo en nuestro favor, por causa de nuestros pecados. Dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, nos dice este evangelio, esta palabra de Dios, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese fue el plan de Dios. Por eso es que en 2 ocasiones este solo versículo dice conforme a las Escrituras, que quiere decir conforme a las profecías que Dios había dado de un Salvador que vendría para que en el plan eterno y soberano de Dios y de pura gracia, este Salvador, el Señor Jesucristo, tomara tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario, para que nosotros tengamos garantía, si creemos en esta salvación tan grande que Él ha prometido para nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 21, nos garantiza que Cristo, el Hijo de Dios, fue el sacrificio perfecto que Dios demandaba. Un hombre perfecto, un justo, muriendo por los pecadores, por nosotros los injustos, para ser entonces aceptados por Dios, como si nunca, hermanos, hubiésemos pecado. Justicia de Dios en Él es lo que eso quiere decir. Cito el texto para que vean que lo que estoy diciendo y parafraseando es así. Dice ese versículo de la palabra de Dios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En conclusión, hermanos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así dice Pablo en 1 de Timoteo capítulo 2 y versículo 5. Y la pregunta es, ¿has oído tú estas verdades? ¿Las has recibido con fe absoluta? Es decir, ¿las has creído para tu salvación? Esa es la segunda evidencia y certeza de salvación y de vida eterna. El evangelio de salvación, la palabra de verdad, habiendo sido oída, pero también creída. Ahí tenemos dos garantías extraordinarias de parte de Dios para tu seguridad eterna y para la mía. Veamos entonces el resultado de las dos primeras evidencias que ya mencioné, lo que a su vez viene siendo la tercera evidencia de nuestra seguridad eterna en el Señor Jesucristo, y es el sello del Espíritu Santo. Fíjense ustedes en los versículos, cómo termina el versículo 13 y el versículo 14 añade, y vuelvo a leer en esta palabra del Señor. Y habiendo, voy por la mitad, por ejemplo, en el versículo 13, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Las expresiones allí, sello y sellados y arras de nuestra herencia, no pueden hablar más claro por sí mismas, hermanos, amigos que nos escuchan. En primer lugar, implican ser propiedad de otro. Apúntate eso en tu corazón, porque esa es la implicación aquí. Ser propiedad de otro. Y en segundo lugar, implican tener en nosotros mismos ya un down payment, si pudiéramos decirlo así. ¿Qué es esto? Esto no es otra cosa que un depósito, un adelanto de que la mercancía, ¿verdad? De que la mercancía es propiedad de Dios. Y que en su momento,
en un momento futuro, él pasará a recoger su mercancía, como hacen las personas que de momento no tienen todo el dinero para comprar algo que necesitan, y es el único artículo que queda en la tienda. Y entonces tú das un down payment y vas pagando poco a poco el resto. ¿Bien? O sencillamente llegaste, pero no tienes en qué llevarte la mercancía. Un tractor, por ejemplo, tienes que buscar, la dejas paga, llenaste todos los papeles que hay que llenar, y entonces tú dices, me la llevo mañana o vengo ahorita. ¿Qué hace el que te vendió el equipo? Pues le pone un papelito, un letrero que dice sold, vendido. Ya eso no lo puede comprar, no lo puede adquirir otra persona. Nadie puede negociar lo que ya otro compró y pagó. Y que solamente lo que falta es que venga por su mercancía para llevársela a su casa y disponer de ella. Igualmente pasa con la salvación. El que oyendo cree al Evangelio del Señor Jesucristo, le recibe como Señor y Salvador con arrepentimiento sincero, pues miren, en ese momento el Espíritu Santo le pone un sello: propiedad de otro, propiedad de Dios. Ya somos de otro. Es lo que este versículo nos está garantizando, hermanos, amigos, en esta noche. Primera de Corintios capítulo 6 y versículo 20 confirma esta garantía. Dice esta palabra de Dios: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, dice el versículo. Somos garantía, somos propiedad de Dios. Nadie nos podrá arrebatar de su mano lo que Dios compró, y como vamos a ver, costo, ¿verdad? Porque no fue cualquier costo, fue un costo precioso, precio de sangre preciosa, ¿verdad? Nadie se lo puede arrebatar de las manos del Señor. La preciosa sangre de Cristo fue el precio de esta salvación. Ahora el Espíritu Santo ha puesto y hace visible el cartel de vendido, en el que, habiendo oído el Evangelio, lo ha creído. Gloria a Dios por eso. Puedes dar gloria al Señor allí en tu casa, en esta hora. Fíjense ustedes qué garantía, qué protocolo eterno, si pudiéramos decir, tuvo que tomar en cuenta Dios para ahora nosotros tener esta garantía, solamente con creer este Evangelio, esta buena noticia de la salvación, que es por la fe en el Señor Jesucristo. A modo de aplicación y llamado para terminar, no debería haber la más mínima inseguridad de salvación eterna en Cristo, a menos que Satanás, el enemigo de las almas y el enemigo de Dios, y tu enemigo, te esté atacando con dudas, ¿verdad? O te esté haciendo mirar para el lado para que tú te compares con las experiencias que otros dicen que han tenido, o las garantías fuera de la Biblia que otros pretenden tener de que son salvos. Y entonces esas cosas las oyes y traen como flechas, como dardos de fuego, que el enemigo lo hace a tu corazón para ponerte dudas. Así es como el enemigo de las almas ataca a todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. Y el propósito de que en esta noche yo haya seleccionado este tema es para que en estos tiempos difíciles que nos corresponden vivir, que Satanás se aproveche atacándonos con dudas, con toda clase de dudas, ¿verdad? Y desánimo, tú puedas tener seguridad eterna, puedas saber que estás a buen recaudo, que ya todo está hecho por medio del Señor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O Satanás te está atacando, o que sea que todavía tú no seas de Cristo. ¿Quién sabe eso mejor que tú? Porque, como vimos al principio, es una experiencia sumamente personal. A menos que tú engañes tu corazón, no hay manera, ¿verdad? De todas maneras, no hay forma de engañar a Dios, pero es un peligro
muy grande que te corre, engañando tu propio corazón, haciendo creer que realmente eres salvo cuando tú sabes que quizás has escuchado el Evangelio. Mira, hasta lo puedes escribir y lo puedes decir en estos términos en que el Señor me ha permitido hablártelos a ti, pero sin haberlo creído. Eso es lo que hace la diferencia. No es solamente una parte de la experiencia, no es solamente el haber oído, sino también el haber creído, recibido este Evangelio, recibiendo a Cristo como tu Señor y como tu Salvador personal. Si tú has oído el Evangelio de vuestra salvación, si lo has creído, si has confiado en Cristo, si has sido sellado por el Espíritu Santo, pues mira, no hay más seguridad que esa. Aquí tenemos esta triple garantía de parte de Dios en esta noche para que sea motivo de que Él se lleve gloria y alabanza, como termina este versículo en la parte final. Todo esto Dios lo ha hecho para la alabanza de su gloria, de la gloria de su nombre. Y podemos dar gloria a Dios cuando examinamos nuestro corazón y a la luz de esta realidad podemos decir, ciertamente yo oí el Evangelio y lo he creído y el Señor me ha sellado con las arras del Espíritu Santo. Solamente me queda algún día pasar a la presencia suya para allá sin relación con el pecado, ¿verdad? Tener este encuentro con el Señor cara a cara, porque ya eso está garantizado de esta parte de la vida eterna. Entonces, si esto ha sido así, si tú tienes esta triple garantía de salvación, tú puedes ser entonces un instrumento para la alabanza de la gloria de Dios, creciendo en la vida cristiana, porque no se puede crecer y madurar en la vida cristiana si no se tienen unas seguridades y unas garantías como estas, ¿verdad? Y entonces, entre otras cosas que puedes hacer como instrumento para la alabanza y la gloria de Dios, es evangelizar, evangelizando a los que necesitan oír para creer en el Señor Jesucristo. De seguro que en tu familia los hay que necesitan oír este evangelio y llegar a creerlos para salvación. En tu vecindario, donde quiera nos topamos con personas que necesitan urgentemente oír este evangelio de la gracia de Dios para salvación y para vida eterna. Quiera el Señor haber edificado tu vida, haberte cimentado en esta seguridad de vida eterna que solamente Dios compró por medio del Señor Jesucristo y que nos da como garantía las arras de su Santo Espíritu, que a su vez da testimonio a tu corazón y al mío de que somos propiedad de Él. Amén. Amén. Señor, quieras tú en esta hora usar esta palabra del Evangelio, que es poder tuyo para salvación a todo aquel que cree. Oh Dios, para levantar el ánimo, dar seguridad, confirmar en la seguridad de la vida eterna. Señor, a mis hermanos y los oyentes en Cristo Jesús en esta noche. Padre, es un motivo de adoración, de irrumpir en alabanzas y glorias a tu santo nombre, tener estas certezas que vienen de tu misma palabra, que traen el sello tuyo, que eres Dios de toda verdad. A ti te alabamos y te bendecimos, Padre. Concede edificación, concede crecimiento espiritual, Señor, para mis hermanos amados en esta noche. Y sea tu Espíritu Santo, oh Dios, trayendo convicción clara, invitando, Señor, en lo íntimo del ser a aquellos que habiendo oído, habiendo sido inquietados en esta noche, Señor, porque no tienen estas garantías consigo, tú seas obrando para que respondan en un creer genuino de sus corazones, como solo tú lo puedes hacer, por obra tuya. Padre, esto lo suplico en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.